Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret. Hoy vamos a explicar cómo juega la selección italiana de Roberto Mancini. Que vamos a ver qué sistema usa, qué variante puede usar y qué funciones de forma general suelen tener los equipos de Mancini para ser competitivos. Vayamos a la pizarra. Primero vamos a hablar del sistema que usa la selección italiana de Mancini. El sistema que ha usado generalmente a lo largo de todos los partidos desde que está con la selección es el 1-4-3-3 con estas variantes. Lo primero decía el 11, Donnarumma, Emerson, Chiellini, Bonucci, Florenzi, Locatelli, con Verratti, Pellegrini, Insigne, Chiesa, Immobile. Es un 11 que hemos puesto nosotros, hipotético, ¿no? Que nos gusta. Bien, lo primero, como hemos dicho, la primera variante, un 1-4-3-3 asimétrico, donde Verratti se pega más a Locatelli, Pellegrini se pega más a Immobile e Insigne se mete por dentro y Chiesa da la amplitud. También podemos ver donde Chiesa e Insigne dan la amplitud y Verratti se pone a la altura de Pellegrini. Y la siguiente variante es cuando Insigne y Chiesa, que puede ser Bernardeschi o puede ser otro jugador, se mete por dentro para que Emerson y Florenzi suban la banda. Es importante decir que sube más con Emerson que con Florenzi, por el tema de que Insigne se mete más por dentro y Chiesa es el que da la amplitud. Cuando juega en la otra banda pasa lo contrario. Ahora vamos a pasar a explicar esas funciones que suelen tener esos jugadores que juegan en la selección italiana con las características que necesita Mancini para que el equipo sea competitivo. Para empezar hablamos de Florenzi y Emerson. Estos laterales tienen que subir la banda. Casi siempre sube uno más que el otro en función del jugador que da amplitud. En este caso sería Chiesa, ¿no? Entonces subiría más Emerson. Segundo detalle, Chiellini y Bonucci. Estos jugadores que tienen que ser los que den seguridad al equipo cuando esté defendiendo o incluso cuando el equipo esté atacando. Ese carril central tiene que estar bien tapado, donde Chiellini y Bonucci dan esa seguridad y Bonucci sí tiene buen toque de balón, por lo que se usa para la salida también. Aquí hablamos del tribote, esos tres, Locatelli, que tiene que dar el equilibrio, cuando sube uno de los laterales se mete de central, formando una línea de tres para que ese carril central esté tapadito. No podemos olvidar que la selección italiana esa manera de defender no la ha perdido, el catenaccio, ¿no? Como se diría. Y luego tenemos a Verratti y a Pellegrini, que son dos jugadores que te tienen que hacer la progresión en el ataque, tienen que sacar la pelota limpia, donde Pellegrini tendría que ayudar a esta zona, Verratti también, pero también tienen que incorporarse a la línea de ataque, ¿no? Después explicamos a dos jugadores muy importantes, Insigne, que ponemos esta flecha hacia adentro porque es un jugador que se mete muy por dentro e incluso hace diagonales, ¿no? Esto sería más para cuando juegue jugadores como Chiesa, cuando juegue en esa banda, que son jugadores que están más pegados a la cal, ¿no? Y luego tenemos aquí Chiesa, que haría las mismas funciones. Estos dos jugadores tienen que dar profundidad y a la misma vez también amplitud y asociarse por dentro con Verratti y Pellegrini. Por último hablamos de Immobile, el delantero de Italia, que también está Belotti, que tiene que venir aquí a recibir y a temporizar para fijar a los centrales y a la misma vez tiene que intentar rematar todo lo que se llegue. Esas son las funciones de los jugadores que Mancini necesita para que la selección italiana pueda competir y conseguir algo importante. Y ahora vamos a hablar de esa clave para que la selección italiana sea muy peligrosa y pueda conseguir su objetivo. Esta clave la damos desde el punto de vista de Fútbol Secret, desde nuestro punto de vista. ¿Qué necesita para que funcione bien? Lo primero, que este tribote, Chiellini, Bonucci, Locatelli, aparte de sacar el balón limpio, Locatelli, Jorginho también puede hacerlo, tienen que dar esa seguridad para que este carril central no sufra, ¿no? Y Donnarumma esté bien. Segundo, este trío como hemos dicho. Segundo, estas asociaciones. Por aquí, Emerson, Verratti, Insigne, que si son capaces de asociarse van a hacer peligro, van a progresar muchas jugadas. La segunda, este tribote, Locatelli, Verratti, Pellegrini, tanto para salida de balón como para poder proteger al equipo en las transiciones defensivas o cuando tenga que defender. Y Pellegrini, Chiesa, para que Pellegrini pueda contactar con Chiesa y Chiesa pueda hacer esas diagonales o esos unos contra unos buenos que él hace y que potencia, ¿no?
Creemos que esas son las claves. Aquí podemos ver la primera, la asociación. Fijaos cómo Verratti, Insigne y Emerson subiendo la banda. Eso sería la primera. La segunda, cómo Pellegrini, Locatelli engancha con Pellegrini, Pellegrini engancha con Chiesa para que este se haga el 1 contra 1 y consiga contactar con Inmóvil. Si estas tres cositas que hemos dicho aquí se lleva a cabo bien, esta Italia puede hacer peligro. Suscríbete.